Hola, hola, muy buenos días allí en el Perú. Un saludo a todos los que se están conectando y les damos la bienvenida a este Foro UNIR, donde hoy vamos a hablar del poder del patrimonio peruano, un patrimonio arqueológico, histórico, cultural muy significativo, que además representa y tiene una identidad que construye futuro. Me gustaría empezar en este foro con un número que me sorprendió. 5.881 piezas del patrimonio arqueológico del Perú fueron recuperadas entre el año 2024 y en el 2025, recuperadas en el exterior. ¿Esto qué quiere decir? Que efectivamente, ¿sí? Digamos, el expolio, obviamente, de grupos organizados para robar patrimonio y luego comercializarlo, sigue estando vigente, sigue estando presente. Y si hablamos de 5.881 piezas recuperadas por las autoridades, pensemos también cuánto de ese patrimonio peruano tan rico, tan representativo también de la identidad del Perú, cuánto de todo ello no ha podido todavía ser encontrado y todo lo que queda por hacer. Un dato también que me llamó la atención: el Ministerio de Cultura tiene identificados en el Perú más de 27.000 huacas. Claro, aquellos que han viajado al Perú, o aquellos que hemos tenido la suerte de vivir en el Perú, conocemos ese patrimonio histórico y nos hemos maravillado con, obviamente, esas ruinas que mundialmente son famosas, que son las de Machu Picchu. Pero hay una realidad, que hay muchísimo más, porque la riqueza del Perú en materia de patrimonio arqueológico es una de las más importantes del mundo. Y claro, yo pienso por un momento qué pasa con Choquequirao, qué pasa con Pajatén, qué pasa con Cuélap, tenemos Nazca, tenemos Caral, que está ahí nomás de Lima, y que el otro día pensaba cuando veía la gran inauguración de ese impresionante museo en Egipto, el Gran Museo de Egipto, que tiene esos ventanales que permiten ver las pirámides, pensar que Cuélap puede tener un destino muy similar, construir un verdadero, no solamente cuidar el patrimonio, sino poder desarrollar además una gran industria que genera muchísimo interés científico, histórico, arqueológico y también turístico. Pero bueno, ¿qué les voy a decir si los invitados que hoy tenemos en este foro son realmente los expertos, son los que realmente saben de esto? Y a mí me gustaría empezar por saludar y darle la bienvenida a Diana Álvarez Calderón, ex ministra de Cultura, a quien ya saludamos. Diana, es un placer contar contigo y que estés aquí presente en este Foro UNIR. El placer es mío. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente creo que los foros internacionales nos permiten llegar con ese legado que nos ha dado la historia peruana, de tantas culturas, porque en realidad lo que tenemos acá en el Perú no es solamente la cultura inca, que es lo que, digamos, encuentra el español que llega primero al Perú. Tenemos culturas en todo el territorio que son completamente distintas unas de otras y que tienen orígenes algunas milenarias. Digamos, su forma de construir es completamente distinta unas de otras. Por ejemplo, tenemos la cultura Wari en Ayacucho, que es al sur, en el sur andino, que utiliza la piedra perfectamente unida una con la otra y lo hace por el exterior y el interior, de manera que esos sitios arqueológicos son espectaculares. Esta técnica pasa luego al Cusco con la cultura inca y desarrollan también este método constructivo de unir la piedra casi sin que haya pues una grieta entre piedra y piedra. Por otro lado, tenemos la que es un método distinto de construcción,
y es un método circular de construcción, ¿no? Entonces, tenemos culturas, digamos, distintas unas de otras, y yo diría que el Perú está como en compartimentos todavía, no hemos logrado esa integración que es tan importante para lograr la nación que queremos, ¿no? Entonces, tenemos Cusco con colores distintos que los que son en Junín, que es el centro del Perú, que son completamente diferentes, son culturas distintas y están ubicadas en una zona geográfica diferente. Entonces creo que todavía estamos descubriendo. Mm. Es Dia- realmente interesante. mm. Diana, bueno, nos gustaría escucharte hablar precisamente de ese poder que tiene el patrimonio peruano y, y cómo ese patrimonio puede ser también un gran motor, ¿no?, del desarrollo, no solo de la identidad, sino también de ese concepto también de marca país que tiene el Perú, ¿no? O sea, a partir de su patrimonio arqueológico, pero también tiene un patrimonio colonial, no nos vamos a olvidar, ciudades como, bueno, desde ya Cusco, sin lugar a dudas, todo lo que es Lima, su centro histórico, pero bueno, es que uno va a Arequipa, uno ve el centro de Trujillo, realmente creo que para los, yo no sé a veces, y nos gustaría escucharte a ti, a veces si los propios ciudadanos y la propia gente, ¿no?, en el Perú tiene una conciencia real de, de esa riqueza patrimonial que tiene el país y que realmente podría ser un gran motor de desarrollo, de interés, como decíamos recién, científico, académico, desde ya que histórico y arqueológico. Mira, es sorprendente, pero no. No, la gente de a pie, la gente de la calle, la mayoría de las personas pasa en Lima, por ejemplo, tenemos 360 sitios arqueológicos. Han desaparecido 300 y pico más que habían porque se han hecho carreteras, construcciones y en realidad no se ha valorado eso que nos había venido del pasado y hemos dejado que se pierda mucho. Eh, eh, Eso sucede en todo el país con arqueología, pero luego tenemos patrimonio histórico importantísimo, como tú dices, en casi todas las ciudades del Perú también. Si uno visita Puno, por ejemplo, la parte colonial de Puno es preciosa, de la misma manera Arequipa, igual Trujillo, digamos, en casi todas las ciudades importantes del Perú, Huánuco, es decir, por todos lados uno encuentra patrimonio histórico importante trasladado de España al Perú. Yo diría que es una de las riquezas que tenemos, esa integración que se hizo en ese momento, porque, digamos, las culturas estaban separadas unas de otras, a pesar de que los incas habían logrado una integración a través de un camino muy importante que se llama el Capac Ñan, que es Camino del Señor, el camino del monarca, si uno quiere llamarlo de esa, y son 33.000 kilómetros que van por Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina. Son 6 países que se unían en este gran imperio de los incas que encuentra España cuando viene acá al Perú. Eh, Ese esfuerzo de integración que se hace no se continúa, inclusive, digamos, hemos perdido partes del Capac Ñan porque hay, digamos, construcciones de carreteras que lo han cortado y esa es una de las tareas grandes que ha tenido el Ministerio de Cultura a lo largo de varias gestiones distintas. Cuando yo llego al Ministerio de Cultura, yo digo, bueno, ahora vamos a tratar de integrar el camino Inca, por lo menos vamos a integrarlo y vamos a juntar a los 6 países. Nos juntamos y trabajamos los 6 países para poder recuperar el camino de Inca que nos había recorrido. Hicimos una gran presentación acá cuando se declara el Capac Ñan, ya digamos como unido, con una gran celebración a la que vienen Argentina, viene primeros ministros de todos los países integrantes del Capac Ñan, ¿no? Entonces, es una de las tareas que han tenido varios ministros y jefes del INC, porque antes no existía el Ministerio de Cultura. Debo decir que cada cierto tiempo hay una discusión acá en el Perú sobre
qué ministerios deben fusionarse, qué ministerios deben desaparecer. Y con sorpresa veo que siempre el Ministerio de Cultura está ahí pues, puesto como vamos a desaparecerlo porque ¿para qué sirve el Ministerio de Cultura? ¿No? Y el Ministerio de Cultura tiene una tarea enorme, como bien sabes, hay más de 25.000 sitios arqueológicos declarados, de los cuales, bueno, el Gran Pajatén todavía está todo por descubrirse. Hemos pasado, con ayuda de la empresa privada, un LiDAR para poder identificar qué cosas hay debajo de la maleza. Y se encuentran muchas, de hecho, en estos días se va a hacer una presentación de un libro que ha hecho el que fue viceministro de Perú, Juan Pablo de la Puente, que se adentró en el Gran Pajatén. Es muy difícil de llegar, muy difícil de recorrer y es muy grande. Entonces, tenemos todavía por descubrir mucho y creo que eso es lo que hace interesante al Perú. Pero por otro lado, digamos, tenemos algo tan impresionante como Machu Picchu. Sin embargo, no hemos logrado hacer, por ejemplo, un centro de visitantes que dejamos ya hasta con el expediente técnico listo para que se construya. No se ha podido construir después de que yo me fui, con mucha pena, porque pienso que uno debiera poder explicar qué cosa es Machu Picchu, qué sitios arqueológicos circundan, cuántos palacios habían en esas cumbres cusqueñas, y hay también trabajos que se hacen con drones, recogiendo toda esa información, porque es mucho lo que hay que descubrir todavía, y el presupuesto del Ministerio de Cultura es uno de los más exiguos que tiene el Perú, dedicado pues a la cultura, ¿no? Entonces es realmente complicado poder lograr la inscripción de todos esos sitios arqueológicos que son tan importantes porque explican de qué estamos hechos. Somos constructores de caminos, hemos hecho caminos de agua que irrigaran, por ejemplo, Lima, cuando llegan acá en 1518 creo que se funda Lima, toda la ciudad de Lima estaba regada, porque se han hecho canales de irrigación a través de todo Lima, ¿no? Y esto se encuentra y es un sitio verde, precioso. Llegan en verano, entonces se imaginan que esta es la ciudad jardín, pero no se habían enterado que 9 meses al año no sale el sol nunca en la vida, ¿no? Y entonces se funda Lima como capital del Perú, a pesar, digamos, de que el Cusco era grandioso. El Cusco que se conquista en ese momento con palacios preciosos, realmente espectacular. Cusco en los sitios arqueológicos, yo diría que es el sitio más complejo de sitios arqueológicos, pero no digamos, menospreciando lo que uno encuentra en Huánuco, lo que uno encuentra en el norte, en Chiclayo, en La Libertad, en Ayacucho con los Huari, en Puno. Es decir, nosotros tenemos algo que se llama el Tahuantinsuyo, que es en las 4 partes del Perú y todas tienen sitios arqueológicos. Es rico el patrimonio. ¿De qué manera nos integra? Yo creo que la geografía peruana ha hecho que sea muy difícil la integración de los peruanos y nos ha faltado, digamos, meterle más inteligencia a la educación que hemos dado, porque parte de nuestra identidad está puesta en eso, en qué de nuestro patrimonio nos genera orgullo, qué cosas hemos hecho bien, ¿no? Es gracioso, pero lo que ha aprendido bien es la comida. Somos unos grandes comedores en el Perú y creo que eso ha sido una forma de unir al Perú, que siente un orgullo de su comida, porque realmente creo yo que es maravillosa. Sin embargo, lo que hemos heredado del pasado es riquísimo y lo que tenemos en patrimonio histórico es maravilloso. Yo acabo de regresar de un viaje que hice a España. La menor de mis hijas se casaba en Cáceres. Sorprendente lo que uno encuentra en Extremadura, que se supone que es la parte, digamos, más pobre de España. Es decir, a nosotros nos parece de una gran riqueza. Tienes
de romano, hay un gran museo increíble, hay unos palacios lindos, construidos, digamos, a la vuelta, al tornaviaje, digamos, que hace los conquistadores que vienen acá y que regresan a España. Entonces, uno encuentra la similitud entre la construcción del patrimonio histórico nuestro. Recuerdo que estábamos recorriendo una plaza en Trujillo, allá y uno de los que estaba recorriendo con nosotros dice, ¿cómo se parece esto al Cusco, no? Y yo digo, pero lo que se parece es el Cusco a esto, porque en verdad, digamos, se trasladó un conocimiento en ese momento que creo que enriqueció al Perú tremendamente, ¿no? Y lo que sí hizo es darle una lengua común, ¿no? A todo el Perú. Creo que eso es el principio de una integración. La tarea del Ministerio de Cultura es enorme porque tiene, digamos, tiene reservas territoriales inmensas también. Hay casi 2 millones de hectáreas que son reservas territoriales indígenas y nuestra selva tiene más o menos 50 diferentes grupos étnicos que hablan lenguas distintas. Son 50 lenguas que se hablan en la Amazonía solamente. Y hay 4 lenguas que se hablan en la parte andina. Entonces, digamos, ¿cómo custodia uno ese patrimonio inmenso que es ya la riqueza, digamos, de las lenguas, de los usos y costumbres de las personas que están en la selva, que tienen distintas formas de, por ejemplo, el arte? Es completamente distinto el arte Shipibo-Conibo que el arte Isconagua. Dicho sea de paso, uno de los lugares en Cáceres en el que estuve tiene telas colgadas en la pared que me parece que refleja un poco esa referencia de culturas que han habido entre el Perú y España, ¿no? Entonces, la riqueza cultural es gigantesca y la tarea que tiene el Ministerio de Cultura es monumental. Difícil poder explicar cuando se habla del Museo de Egipto. Yo estaba tratando de hacer un nacional que se llama MUNA, Museo Nacional de Arqueología, que se ha hecho frente a un sitio arqueológico en Pachacamac. Y había una gran oposición de parte de los arqueólogos, no querían que allí se haga un museo, decían que se iba a arruinar el sitio arqueológico de Pachacamac, que es una belleza y está en Lima, pero no se entendía que el museo, por ejemplo, y salimos casi al mismo tiempo, el Museo de Egipto con la idea del museo, en aquel gran museo que se tenía que construir, que nunca se construyó acá en el Perú, para guardar las cosas increíbles que tenemos, ¿no? Sobre todo nuestros textiles. Creo que tenemos un cuerpo textil que es uno de los más importantes por lo antiguo además que es y por la cantidad. Recuerdo que le pedí a un museógrafo inglés que viniera a ver nuestras telas para Casnasca, acá al Perú, para ver cómo podía hacerse el museo y si es que yo estaba decidiendo hacer un museo demasiado grande. Y el inglés me dijo, solamente si pone usted telas, llena ese museo. Nadie ha visto lo que yo he visto en estos días, me dijo. Y me dijo, be bold, en inglés, ¿no? Go for it, hágalo, hágalo. Necesita el Perú un museo así. Hasta ahora el museo está listo, se dejó todo listo para que se hiciera el dinero en las Naciones Unidas para que no fueran a pararlo, porque eso es algo que ocurre siempre acá, paran las construcciones, y está listo y cerrado desde hace 6 años. Ahí está, vacío, no han puesto una sola pieza, sin tomar en cuenta que en el Museo Nacional de Arqueología que yo fui a visitar cuando yo recién entré al ministerio, están guardadas nuestras piezas en pequeños cuartos que no tienen las condiciones suficientes. Claro, tienen aire acondicionado, pero digamos, no tenemos un centro de trabajo que pueda mirar, observar, estudiar, enseñar qué cosa es lo que tenemos, solamente textiles, no estoy hablando de nada más, en textiles ya tenemos un cuerpo importantísimo que creo que puede ser para todos los peruanos,
pero además que debe ser entregado al mundo para ser visto. Cuartos. No se ha puesto, no se ha hecho nada digamos, con la implementación tan importante de ese museo. Y lo segundo es que se deja el expediente técnico también para el Centro de Visitantes de Machu Picchu y no se hace nada, habiendo el compromiso con UNESCO de hacer ese centro de visitantes para que no se vaya a poner en la lista de peligro Machu Picchu, que es nuestro, digamos, emblema, porque si uno, digamos, entra más gente de la que debería entrar todos los días y ahora se está planeando un gran aeropuerto en Cusco que traería 13.000 visitantes diarios. Si ese número de visitantes entra a Machu Picchu, nos arruinamos porque se arruina el sitio arqueológico. Entonces, abrir nuevos sitios arqueológicos como, digamos, Choquequirao, que es precioso, o darle importancia a todo lo que hay en el norte. Tenemos un montón de cosas en el norte, se han hecho pequeños museos de sitio, y lo mismo Caracas, también tiene su pequeño museo de sitio, y de ahí pues provienen los textiles más importantes que se han conservado por 3.000 años. Entonces, tenemos un patrimonio milenario, creo que deberíamos estar orgullosos y saber que lo tenemos. Me parece que cada huaca en Lima debiera estar iluminada. Con la justa se logró iluminar la huaca la huaca puquiana que está aquí en Miraflores. Y se permitió hacer un restaurante que de un porcentaje de los ingresos del restaurante se iban para la huaca para ponerla en forma. Fue un gran ejemplo que pienso debiera seguir todo el Perú, motivo por el cual en mi gestión promovimos que se hiciera el decreto legislativo 1198 que permitía que los privados pudieran hacer inversiones pequeñas en los sitios arqueológicos para que hubiera un interés y para que eso generara recursos que mantuvieran los sitios arqueológicos, que estuvieran iluminados y que no fueran huecos negros en medio de la ciudad. Los sitios arqueológicos que se han conservado, que son 360 en Lima, por ejemplo, hay 2 iluminados, pero en uno no se ha permitido ninguna inversión privada, entonces ahí está, el sitio parado, se mantiene, pero no se investiga, no se ilumina, entonces tenemos que hacer un esfuerzo más para hacer entender a nuestros legisladores de la importancia que puede hacer pequeñas inversiones en los sitios arqueológicos y que eso ayude a fomentar, digamos, el amor que debiéramos tener todos los peruanos por nuestro patrimonio. Por otro lado, digamos, sí permitieron al Ministerio de Cultura que tuviera obras por impuestos, que creo que es fundamental que los privados, digamos, pudieran invertir en cosas vinculadas a la cultura y que eso ayudara de la misma manera a sacar adelante nuestro patrimonio cultural. Lima ha hecho un gran esfuerzo por su centro histórico, por ejemplo. No así la parte arqueológica. Entonces, se hace un gran esfuerzo por el centro histórico y creo que está muy bien y la verdad está muy bello Lima, todo ese centro histórico que se comenzó hace algunos años cuando se declaró Patrimonio de la UNESCO a la ciudad de Lima y en diferentes gestiones de alcaldes, yo trabajé con Jorge Muñoz, que fue alcalde de Lima, y se hizo una gran inversión en el centro histórico. Entonces creo que eso es lo correcto. ¿Qué pienso que debe ser el camino de avanzar en nuestras ciudades que tienen patrimonio arqueológico e histórico, ¿no? Debiera hacerse un poco el esfuerzo que hizo, por ejemplo, cuando hizo Madrid-Río, que usa el camino del río para hacer una gran inversión que provea pues de ocio, de deporte, es decir, crear alrededor de nuestros ríos, Lima tiene 3 ríos, sitios de paseo,
porque a lo largo de los ríos es que están los hídricos. Algo sabían nuestros antepasados de la importancia del agua, por eso están cerca, Lima tiene 3 ríos, y da al mar. Entonces nosotros debiéramos tener 3 paseos que vayan por nuestros caminos al lado de los ríos, que se unan al gran paseo del mar. Entonces tendríamos, digamos, una ciudad integrada, de la misma manera que podríamos tener esto en otras ciudades del Perú. Entonces, sí creo que uno debe pensar cómo compiten las ciudades. Las ciudades tienen economías y por supuesto que el turismo es una fuente inagotable de recursos. Por eso es importantísimo, digamos, que nuestro patrimonio se ponga en valor, que nuestra economía mejore y poder atraer a los turistas al Perú. Yo veo que eso es lo que ha hecho España con un éxito increíble. No sé de qué magnitud serán los ingresos por parte del turismo, pero imagino que serán importantísimas. Me quedo fascinada con Madrid cada vez que voy. Bueno, muchísimas gracias, Diana. Sí, digamos, la comparación que haces, bueno, es una comparación grande. Hay que tener en cuenta que España es un país que recibe una media de entre 95 y 97 millones de personas, de turistas al año. Entonces esto explica por qué también la industria del turismo es tan importante en este país y por qué también ese trabajo y esas políticas, no solo del gobierno de España, sino fundamentalmente políticas de la propia Unión Europea, ¿no? Y esto por ahí es un tema que también marca a veces las diferencias. Esas instituciones supranacionales, ¿sí?, que en el caso de Europa hay que cumplir a pie juntillas lo que se plantea, y aún así algunos no lo cumplen. Lo que nos ocurre generalmente un poquito en América Latina, en nuestros países, hablo obviamente de Perú, de Ecuador, de Colombia, de Argentina, ¿sí? Quizás la excepción pueda ser un poco Chile y un poco Uruguay, pero los demás sabemos que hay mucha, o sea, mucha tarea por llevar adelante. Yo quería preguntarte, antes de despedirte y darle paso a nuestros 3 invitados, después que vamos a seguir charlando, yo te quería preguntar por algo que en tu experiencia como ministra, ¿no? ¿Hay suficiente, digamos, gente, profesionales con la formación adecuada para poder abordar justamente este tipo de políticas? Porque a veces da la sensación, y con todo el respeto que uno puede tener por los políticos cuentan votos, ¿sí? Y muchas veces sus decisiones, ¿sí?, suelen ser muy de corto plazo, muy de impacto para la próxima elección. Pero claro, aquí estamos hablando de patrimonio arqueológico, o sea, patrimonio que te va a suceder a ti, que va a suceder a cada uno de los que está, y que en 500 años tendría que futuras generaciones poder disfrutar y conocer su historia a través de este patrimonio. En tu experiencia, ¿tú crees que incluso se necesita más gente formada justamente en este tipo de gestión de patrimonio y ese tipo de cosas? Sí, bueno, yo estuve acompañada por Luis Jaime Castillo, que es un gran arqueólogo peruano, y creo que, digamos, los arqueólogos peruanos son reconocidos porque, digamos, hacen bien su trabajo, pero los recursos que se le asignan son mínimos. Es bien difícil trabajar si uno no tiene los recursos necesarios. Entonces, sí creo que es un tema cómo se consiguen más recursos. Yo tuve la suerte de poder vincularme a través de la Alianza del Pacífico con el ministro de México, Tobari de Teresa, que tenía un gran conocimiento del tema cultural en general. Yo considero que era una de las personas que más sabía de patrimonio y de quien teníamos que aprender mucho, porque México sí que ha logrado tener unas políticas culturales importantísimas. Él estaba muy entusiasmado con la Alianza del Pacífico y él quería hacer diferentes, digamos, uniones entre México, Colombia, Chile, Perú, para poder juntar, digamos,
y crear la comida latinoamericana, la música latinoamericana, quería hacer las películas, digamos, y crear algo así como el Netflix latinoamericano. Era entusiasta y tenía dinero como para comenzar una corriente de ese tipo. De la misma manera, la ministra colombiana era interesantísima, porque ella había logrado una legislación que permitía que parte de los ingresos de la telefonía celular fueran al Ministerio de Cultura. Y entonces eso había dado un gran apoyo a Colombia para poder desarrollar políticas culturales. Y de hecho trabajamos muy bien juntos en la parte cultural de la Alianza del Pacífico. Entonces sí creo que, digamos, alianzas de ese tipo pueden lograr no solamente, digamos, para la parte de infraestructura o para la parte comercial de las alianzas, sino una forma interesante de compartir, digamos, el patrimonio, de compartir nuestra comida, que creo que es rica en todos los lugares de América Latina. De la misma manera, cine, danza, hay mil cosas por hacer, se necesitan recursos. Diana Álvarez Calderón, ex ministra de Cultura del Perú, queremos agradecerte mucho tu participación, porque ahora vamos a continuar con una mesa redonda con 3 invitados. Muchísimas gracias por haber compartido en este foro también tu visión y tu experiencia justamente en el cuidado de algo tan relevante como es el patrimonio del Perú. Gracias. Gracias. Muy bien, y nosotros seguimos. A ver, los quiero invitar a que, si tienen preguntas, obviamente las pueden hacer y enviar a través del chat. Hemos recibido algunas, ahora las vamos a plantear, pero bueno, yo quiero saludar a nuestros invitados para continuar en este foro. Voy a empezar por saludar a Cecilia Bernuy, que ella es especialista en patrimonio cultural y es gerente de la Fundación Cultural del Banco de la Nación. Cecilia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchísimas gracias y es para mí un gran gusto compartir esta mesa. Bueno, y ahora voy a saludar también a Jorge Muñoz, exalcalde de Miraflores, pero también exalcalde de la ciudad de Lima, que nos está acompañando. Jorge, un placer saludarlo. Bienvenido. Muchas gracias, el placer es mío y gracias a UNIR por esta oportunidad de poder estar conversando con ustedes. Bien, y por último también quiero saludar a Jenny Pérez Marrero. Ella es la coordinadora del Máster de Gestión del Patrimonio Cultural y Natural de UNIR. Jenny, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias y gracias por la invitación con este panel de expertos tan importantes. Bueno, a ver, a mí me gustaría, la verdad que hay muchas preguntas para hacer. Hemos hablado, Diana nos contó un poco lo que es su experiencia, pero ya que tenemos al exalcalde de Lima, a mí me gustaría empezar con usted, Jorge, porque, a ver, cuando se gestiona, y creo que esto es importante, más allá de la voluntad que pueda tener un funcionario o pueda tener un alcalde de desarrollar ciertos planes, por ejemplo, para el cuidado del patrimonio, claro, eso después enfrenta, ¿no?, las dificultades, a veces técnicas, pero muchas veces también en la propia gestión y en las propias instituciones, ¿no? Aparece el Estado Nacional que dice, no, aquí tampoco, o acá esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Entonces, Jorge, para informarle a todos los que están conectados, ¿cuáles son las principales limitaciones que hoy se pueden plantear en el ámbito de la gestión urbana para la protección de ese patrimonio arqueológico? Pero no me quiero quedar solo en las limitaciones. Me gustaría tu mirada sobre cuáles son las limitaciones, pero también, a partir de la experiencia, cuáles son las oportunidades que hay justamente para ese desarrollo, ese cuidado del patrimonio arqueológico, como puede ser el de la ciudad de Lima o que puede ser extrapolable a cualquier otra ciudad del Perú.
Bien, yo quisiera partir más allá que de las limitaciones por las oportunidades, la riqueza misma que hay en todo esto para poder desarrollar el patrimonio y para que el patrimonio sea precisamente un ancla de la identidad de los peruanos, ¿no? Y quiero partir de la premisa de reconocer algo que se ha mencionado, pero que creo que es el elemento central. El Perú es un país pluricultural con una serie de herencias. Vamos a ponerlo como si fuese un ejemplo, como una cebolla que tiene varias capas, ¿no? Y si nos vamos a lo que me ha tocado a mí administrar, que es la Municipalidad Metropolitana de Lima, el territorio limeño tiene unas capas riquísimas de identidad, que son capas preincas, capas incaicas, coloniales, republicanas, contemporáneas, y todo eso genera un patrimonio que es muy rico, que tú preguntabas hace un momento a la exministra si la gente era consciente de esta riqueza. Y quizá esa es una de las primeras limitaciones, la falta de conciencia para poder saber la riqueza que se tiene y el valor que se debe preservar y justamente recoger este valor, porque ahí está esta ancla de identidad que permite que las personas reconozcamos nuestro pasado común, que le dé un sentido también de pertenencia a la gente que transita por las calles, que los símbolos se consoliden, que respetemos tradiciones. En fin, hay mucha riqueza que tiene que explotarse. Quizá otra limitación es la falta de recursos suficientes para poderle dar un verdadero valor a la conservación del patrimonio. Pero también tenemos nosotros que, al tener una fragmentación administrativa en distintos niveles de gobierno, muchas veces también hay ciertas trabas a nivel administrativo o gubernamental que no permiten una verdadera coordinación. Pero lo que yo siempre he dicho, y eso es algo que me acompaña, es que hay que tener voluntad política. Hay que tener el deseo de hacer las cosas y hay que enamorar a la gente y hacer o dejar el mensaje de que somos varios los stakeholders o los jugadores, las personas que tenemos que resaltar este patrimonio, conservarlo y además hacer que, como decía hace un momento, esto sea un ancla de nuestra identidad. Regreso un poquito a Lima, ¿no? Creo que tú conoces muy bien Lima. Lima tiene arquitectura virreinal, las iglesias, los balcones, las casonas, las plazas que se han hecho. También hay un trazado urbano fundacional que se conserva y que hay que poderlo explicar a la gente y sentirnos orgullosos de eso. Pero después ha venido un desarrollo patrimonial republicano, hay ahora barrios tradicionales, esos barrios tradicionales nos hacen recordar la memoria de los espacios, nuestra música, nuestra comida. Diana hablaba del patrimonio arqueológico, ese patrimonio arqueológico es muy rico también y hay que poderlo desarrollar. Solamente una idea para dejar una base de algo que se ha podido lograr, porque acá lo que se tiene que hacer siempre es tener políticas públicas que se mantengan en el tiempo. No pueden ser solamente chispazos, que hoy día se hizo una cosa, mañana se hace otra, sino que tienen que haber políticas públicas de conservación del patrimonio. No ha sido fácil, no ha sido sencillo, la voluntad política nos ha permitido que diciembre del año 2019, el 5 de diciembre del año 2019, ya vamos a cumplir 6 años de esto, se pudiese dar una ordenanza metropolitana, que fue la ordenanza 2194, y que esto ha permitido que otras administraciones después de la nuestra continúen con este trabajo. Pero también tenemos que mirar hacia atrás, porque hubo un trabajo previo. En el año 1988, UNESCO declaró a Lima como un patrimonio cultural y en el 91 eso se reforzó. Pero no había una normativa que hiciese esto como una política pública sostenida en el tiempo. Ya se tiene. Lo más interesante es que esto se ha continuado, esa es la prueba de que hay una política pública,
que es sostenible y que además se han contagiado otros jugadores político-administrativos del Estado. En el año 2021, el Congreso generó una ley. El Congreso es un mundo aparte, es uno de los poderes del Estado del Perú, pero es prácticamente un mundo aparte, pero también se contagió de esta energía, de esta fuerza, y generó una ley muy interesante, que fue la ley 31980. En virtud de esa ley, parte de lo que se consume en un ámbito determinado del centro histórico es devuelto, ese IGB, ese Impuesto General a las Ventas, es devuelto para justamente la conservación patrimonial y le da una inyección de patrimonio a la Municipalidad Metropolitana. Entonces, esto es como una cadena de actores que tienen que contagiarse entre sí para poder llevar a cabo esta misión, que es una misión no solamente de una persona, sino del Estado peruano. A ver, a mí me gustaría preguntarle ahora a Cecilia Bernoulli. Cecilia, yo te escuché en una entrevista que te hicieron, donde justamente hablabas del patrimonio, hablabas de la democratización del acceso al patrimonio arqueológico y cultural. Y creo que esto conecta mucho tanto con lo que decía Diana como lo que recién nos decía Jorge Muñoz. O sea, que al final es cierto que el gran público, la sociedad, no todo el mundo es demasiado consciente de la riqueza, ¿no? Tengo un comentario que quiero hacer aquí que nos ha dejado, a ver un momento, que nos escribe Isabel Galvez, que está conectada con nosotros en vivo. Dice: esa apreciación por lo que somos y lo que tenemos se hace más evidente en los peruanos que salen al extranjero y pueden apreciar nuestra riqueza cultural y todo lo que tenemos, y sin embargo no lo valoramos. Esa apreciación y orgullo e identidad también es poderoso para ser un eje educativo y de desarrollo, no solo por lo que está en el Perú, sino por lo que se puede llevar al mundo. Es una reflexión de una de las personas que está conectada a este foro en este momento. Cecilia, cuando hablas de democratizar, ¿no? Justo en una sociedad donde hay mucha gente que no es muy consciente, uno piensa que la idea de democratizar es una manera también de estimular y acercar ese patrimonio arqueológico a la sociedad. Pero cuéntanos tú cómo es ese concepto de democratización. Muchas gracias por la oportunidad. Mira, nosotros desde la Fundación Cultural del Banco de la Nación estamos apostando por generar vías accesibles, portables, gratuitas y sobre todo digitales, para poner al alcance del mayor número de personas, ya sea en entornos nacionales en entornos internacionales, información que trabaje, piense y esté centrada en el Perú. Si bien es cierto, nosotros hemos visto con tanto de la ex ministra Diana Álvarez Calderón como de la intervención del alcalde Jorge Muñoz, no solamente los retos, sino las innumerables posibilidades y retos pendientes que se encuentran en el país. Pero también es cierto de que pese a que nosotros convivimos permanentemente en estos espacios naturales, existen barreras naturales. Y estas barreras son barreras que tienen que ver con la proximidad. Solo en Lima, como bien te decían, hay 400 lugares arqueológicos. Nosotros a nivel nacional tenemos más de 600 museos, pero no necesariamente los 32 millones de peruanos tienen acceso a la información, a poder formar parte de este entorno que es naturalmente tan rico y cultural. Para eso nosotros desde la Fundación Cultural del Banco de la Nación trabajamos vías digitales. Las vías digitales son una sola cosa: el puente de conectividad entre la información cultural, que pueda ser de patrimonio material o inmaterial, o de recursos de otro tipo, ¿no? Que son paisajistas, recursos naturales, información que exista de carácter formativo, y ponerlo al alcance del mayor número de personas. Trabajamos formatos de gran digitabilidad. Hay datos que son muy importantes. En un escenario como el Perú, en donde la riqueza es tan inminente,
más de 50 lenguas nativas, tenemos más de 50 naciones distintas, vestigios arqueológicos que casi bordean los 30.000, los conocidos, piezas que se encuentran dispersas en el mundo, que forman parte de mercados culturales y de mercados que son totalmente comerciales. Es súper importante que cada vez hayan más personas interesadas en la preservación del patrimonio. Definitivamente sí es posible generar procesos de transformación social y generar una mayor identificación con el país y construir ciudadanía desde el traslado de información de calidad. Es por eso que la portabilidad digital, esta que transita por canales y redes sociales, pero por encima de eso, las que utiliza redes de la red más importante y más diseminada en América Latina, que es WhatsApp, y que además de eso sea de gran portabilidad y gratuidad, es aquello que nos hace a todos un poco más iguales. Solamente a manera de detalle, yo escuchaba con gran interés el número de personas que visitan España al año, ¿no? 93, entre 93 y poco más millones de personas visitan España al año. En el Perú, teniendo la cantidad de riqueza que tenemos, solamente nos visitan 2 millones y poco más de turistas, ¿no? Y esto tiene una contrapartida con el nivel de inversión que existe en desarrollo de cultura. En España hay 1.700 millones de euros dedicados específicamente a cultura. En el Perú, el Ministerio de Cultura maneja un limitado presupuesto de 300 millones de dólares. Entonces, si bien es cierto, no es muy feliz que nosotros comparemos, sí es importante que los procesos de impulso no solamente estén concentrados en dinamizadores que se encuentran desde espacios públicos, sino que hayan espacios que sean privados, que van desde la gestión cultural, desde los entusiastas, desde los propios artesanos, desde los cultores de arte o desde la comunidad en general que entienda que esto es una posibilidad. Y no podemos dejar de utilizar las vías de información digital porque es lo único que nos hace cada vez más iguales y más próximos. Y para eso la inteligencia artificial, no solamente la portabilidad digital, está resultando indispensable. Muchas gracias, Cecilia. Jenny Pérez Marrero es la coordinadora del máster de gestión de patrimonio cultural y natural. A ver, estamos hablando, Jenny, precisamente de un país como el Perú, con una riqueza que ya vimos, tiene una riqueza arqueológica tremenda, Caral. Estamos hablando de una civilización que tiene más de 5.000 años, digamos, que se emparenta ahí con más o menos la experiencia de los egipcios. Hay restos encontrados incluso de más de 10.000 años en algunas cuevas de Ayacucho, ¿no? Se han encontrado, hay desde ya ese patrimonio arqueológico, bueno, la famosa tumba del señor de Zipán, un verdadero caso de ejemplo de museo modélico que el Perú debería tener 50 de esos museos, que es un placer ir a que yo digo, es como ir al Guggenheim en Bilbao, ¿sí? Pero hecho solamente para ir a ver básicamente una tumba, ¿sí? Del señor de Zipán, con cómo eran esos enterramientos, y realmente sorprende. Claro, pero con semejante riqueza, y ahora te planteo a ti, hay muchos profesionales, de hecho hay gente en el chat preguntándome en este momento sobre qué características tiene hacer un máster en gestión de patrimonio cultural y natural. ¿Podríamos resumir, ¿no? Qué es lo que obtiene un profesional que decide hacer un máster y cómo eso finalmente después resulta aplicable, nada menos que a un país con semejante riqueza como es el Perú? Bueno, ante todo, gracias por la invitación y honrada de escuchar la experiencia de los ponentes la tarde-mañana de hoy, ¿no? Bueno, un máster de gestión, ¿qué buscamos, no? ¿Qué intentamos transmitir? Primero, capacidades, ¿no? El mundo del patrimonio cultural, como lo habéis escuchado, es multidisciplinar. Hemos escuchado de arqueología, de historia, de bellas artes, de historia del arte. Hemos escuchado de diferentes etapas históricas, de diferentes tipos de profesionales que estamos metidos y que trabajamos en esta gran vocación, ¿no? Que nos une, que es la historia y que es internacional.
¿Qué buscamos en un máster de este tipo? Pues darle las capacidades para solucionar estos problemas que precisamente están planteando en la mesa de hoy, ¿no? Escasez de fuentes de financiación, pues hay que diversificar las fuentes de financiación y puede ser que estemos muy preparados técnicamente para realizar a lo mejor una restauración o construir un museo, pero puede ser que no estemos del todo capacitados para diversificar esas fuentes de financiación, que es fundamental, por lo que hemos escuchado el día de hoy. También hay que capacitarse para trabajar en equipo, para incorporar en estos proyectos a todos los entes, ¿no? Y cuando digo todos los entes, hay que montar en ese barco de esas estrategias, de planificar, ejecutar y revisar lo que hacemos a la sociedad, ¿no? Los planes de educación patrimonial también han salido como una necesidad, ¿no? De nada sirve restaurar y conservar si a esas generaciones futuras no les estamos cediendo esa potestad, esa autoridad, ¿no? Ese protagonismo que tienen que tener para que lo sientan suyo, ¿no? Entonces, desde un máster de gestión enseñamos precisamente a dirigir estos proyectos, a gestionar estos proyectos que tienen que ir con capacidades de equipo, con capacidades de coordinación, habilidades blandas. Por supuesto, tienes que tener experiencia técnica en alguna rama del patrimonio y en todo lo que es fuentes de financiación y, muy importante, planes de comunicación, de mediación, ¿no? Toda esta parte de transmitir no solamente lo que tenemos hay que valorizarlo, hay que quererlo, hay que formar a la gente para que lo quiera, para que lo cuide, para que lo conserve, pero también para difundirlo, ¿no? Para difundir lo nuestro, para que sea una bandera, ¿no? Entonces es un motor de desarrollo sostenible. Se ha hablado mucho sobre esto, pero sin lugar a dudas el ejemplo de España, en muchísimos sitios UNESCO que hemos tenido la oportunidad de trabajar y que trabajamos con nuestros alumnos, incluso del Perú, que tenemos en el máster, podemos ver cómo han sido verdaderas catapultas, ¿no? Un recurso que está en el territorio sin explotar, bien gestionado, bien difundido, bien comunicado, ¿verdad? Puede traer fuentes de ingreso que repercuten no solo en el patrimonio, sino en las mejoras de las condiciones de vida de las personas, ¿no? Es un ciclo, y eso es lo que intentamos enseñar con muchos ejemplos de buenas prácticas en nuestro máster. Bueno, a ver, para contarles a todos, les hemos compartido a través del chat un enlace, justamente donde en ese enlace, si haces clic, te vas a encontrar con la información sobre estas maestrías de UNIR, que son maestrías oficiales, son títulos europeos, o sea, pero que luego lo puedes convalidar a través de la SUNEDU. Esto también es importante decirlo, que un profesional que estudia en Europa en una universidad online como es UNIR, que además tiene varios miles de estudiantes desde el Perú que se forman en la universidad, bueno, que esos títulos que obtiene de maestría o si es una carrera de grado, después se convalidan a través de la SUNEDU y se vuelven absolutamente oficiales en el Perú. Jorge, vuelvo un poco contigo porque recién Jenny nos decía algo que es fundamental, ¿no? Uno piensa muchas veces, y creo que digamos, la mayoría de la gente suele pensar que cuando piensa en patrimonio arqueológico, patrimonio artístico, piensa en o arqueólogos, ¿sí? Que están ahí investigando, explorando y sacando a la luz esas ruinas, esos restos arqueológicos. Cuando piensa un poco en patrimonio arquitectónico, claro, piensa en arquitectos que buscan, que van a los archivos, restaurar esos edificios a lo que fueron en su momento. Pero recién Jenny nos decía algo, que al final una tarea fundamental de la gestión de patrimonio es saber gestionar y buscar fondos, ¿no? A ti te ha tocado ser alcalde, pero en el Perú está bastante internalizada, digamos, la colaboración público-privada, ¿no? Que debería ser mucho más, pero hay varios ejemplos. Hoy nos los decía Diana, ¿no? El ejemplo de la Huaca Puclana, que es una huaca que a través de un restaurante que se construyó ahí al lado, bueno, parte de la recaudación se utiliza
justamente para seguir trabajando en la recuperación y la restauración de ese espacio, ¿no? ¿Qué le faltaría, Jorge, al Perú para tener, digamos, unas políticas de cuidado de ese patrimonio, de desarrollo, de poder pensar realmente en un plan y convertir al Perú en una potencia de interés? Recién nos lo decían, si hablamos de 2 millones de turistas al año, pensar cuántos millones de personas podrían visitar el Perú para conocer parte de la historia de casi del origen de América del Sur, porque en el Perú es el territorio donde se han encontrado algunos de los restos arqueológicos más antiguos de todo el continente. Mira, esa es una pregunta muy profunda, pero fundamentalmente para mí lo que se necesita es una visión de país y una visión de futuro y obviamente voluntad política para construir las cosas. Pero acá tenemos que involucrar a todos los actores, desde la cabeza del Estado hasta el último actor, y que, como decíamos hace un momento, que hayan políticas públicas sostenibles en el tiempo. Porque muchas veces lo que hace el actor A, que después es cambiado, el actor B o el actor C o los sucesivos actores creen que las ideas que ellos están llevando son más ricas o mejores o más valiosas. Y se trata de tener esta visión sostenible en el tiempo. Y por eso yo resaltaba la ordenanza que se dio el 5 de diciembre del año 2019 y que después ha contagiado a otros actores, ¿no? Fíjate, uno de los problemas que tenemos nosotros en el Perú es la fragmentación político-administrativa. No es ningún secreto saber que en los últimos tiempos hemos tenido una sucesión muy dinámica de presidentes. Cuando salen los presidentes y cambian, entran nuevos ministros, y cuando entran nuevos ministros entran también nuevos directores, viceministros, en fin. Y es muy difícil poder construir políticas públicas sostenibles en el tiempo. Yo creo que ahí tenemos que apuntar y eso nos va a ayudar a poder fortalecer lo que queremos y a luchar contra las amenazas propias que todo patrimonio tiene. El patrimonio, si no se trabaja, si no se cuida, se deteriora. Y eso es fundamental. Pero también para ello se requieren recursos. Y se requieren recursos para poder mantener. Pero se requiere también involucrar a la gente y hacer que todos los demás conozcan lo que se está haciendo. Hay también otros temas que afectan o que podrían afectar a nuestro patrimonio. Nosotros estamos situados en el centro de lo que es el cinturón de fuego del Pacífico. Perú es un país altamente vulnerable por sus sismos, pero también por el cambio climático. En fin, hay muchas cosas que hay que entenderlas para poderlas atacar. Y el ejemplo que tú pones de Huaca Puyana, que lo mencionó hace un momento Diana, es un ejemplo en el que hemos también, por suerte, estado involucrados cuando me tocó ser alcalde de Miraflores. Conozco perfectamente bien las bondades que trae. El hecho de comprometer al empresariado peruano que logra sus objetivos, que gana dinero, que da un buen servicio gastronómico, pero que ese ingreso retorna para que la Huaca o el sitio histórico o patrimonial pueda ser conservado y que pueda tener todas las cosas que se han logrado. Y acá, en este ejemplo menor, podemos resaltar también a veces el egoísmo de algunas otras autoridades que no quisieron replicar esto con una norma de nivel nacional por desconfianza y porque creer que ideológicamente el empresariado no tiene un compromiso con la conservación de su patrimonio. Y eso pasó, lamentablemente hubo mucha oposición de los cusqueños para poder reproducir este mismo modelo que era un modelo muy exitoso, ¿no? Bueno, a ver, nos queda realmente muy poquito tiempo y me gustaría también escuchar un momento a Cecilia. Cecilia, te traslado la misma pregunta que le hice recién a Jorge. Bueno, a ver,
¿qué crees que debería ser? Jorge recién hablaba, ¿no?, de todos estos cambios cuando vienen un nuevo presidente con nuevos ministros, cambian las políticas. Y uno a veces piensa y dice, pucha, el Perú ha logrado tener una política económica absolutamente estable, sin grandes problemas, con un Pedro Velarde al frente del Banco de Reserva, garantizando la estabilidad de la moneda y todo. Qué bueno sería, ¿no?, encontrar también a los Velardes, pero del patrimonio arqueológico del Perú, ¿no? ¿Cómo ves tú o qué crees que debería ser el Perú? Y te pido, sí, brevedad, porque es verdad que ya estamos sobre el tiempo. ¿Cómo no? Mira, complementando justamente la gran volatilidad de autoridades, hay que recordarle a quienes nos están escuchando, sobre todo en el Perú, que el Ministerio de Cultura tiene apenas 15 años de creado. Y en estos 15 años han habido casi 25 ministros. El periodo promedio de gestión de una autoridad pública, de la más alta autoridad pública en términos de cultura, ha sido poco más de 9 meses, ¿no? Y esto, bien, súmale la gran volatilidad que hay en otro tipo de autoridades. Definitivamente, la inversión en cultura es la mejor inversión posible. No solamente porque construye ciudadanía e identidad, sino porque además de eso sigues desarrollando tus procesos de nación. Pero esto es un esfuerzo que no puede ser desarrollado exclusivamente desde el Estado. Tiene y requiere de gran participación. El empresariado tiene que participar, la sociedad civil tiene que participar, la comunidad tiene que participar, y actores como, por ejemplo, la Fundación Cultural del Banco de la Nación, que tiene una forma constitutiva privada, pero que vive gracias a los fondos del Banco de la Nación, son compromisos de largo aliento, que lo que hacen es brindar formas distintas para que nosotros tengamos siempre por delante este concepto de necesidad absoluta de construir peruanidad y ciudadanía a través de lo que es la revalorización de los procesos culturales, que no hay que desconocer que también tienen un rédito comercial importante. Cada uno de los artistas, artesanos y gestores culturales son actores que dinamizan el proceso económico real. Hay una gran capacidad de empleabilidad entre artistas, cantantes, danzarines y todas las estructuras que están alrededor, porque sí es un ecosistema que genera productividad. Entonces, es un proceso de todos, un proceso en donde se tiene que involucrar, en donde se tiene que pensar fuera de la caja y en donde sí es atractivo para muchas personas. Muchas gracias, Cecilia. Y a ver, quiero terminar con Jenny Pérez Marrero, no sin antes decirles que les hemos compartido este enlace donde tienen toda la información sobre la maestría de Gestión del Patrimonio Cultural y Natural y la maestría de Gestión y Emprendimiento de Proyectos Culturales. 2 maestrías oficiales que puedes hacer 100% online. Pero lo más importante de todo esto, a ti que estás conectado ahora, si te decides por una de estas 2 maestrías, tienes hoy un descuento del 60% en la matriculación. Por estar en el Perú, porque quieres proteger el patrimonio de tu país, UNIR pone esta posibilidad de que te matricules con un descuento del 60%, con un agregado, un 5% adicional por estar en este momento conectado al foro UNIR. Si haces clic en ese enlace, completas tus datos, no te estás inscribiendo. Completar tus datos es solamente para que un asesor de UNIR se ponga en contacto contigo y te dé la información, porque aquí hay algo que es importante, y en esto obviamente aclarémoslo, Jenny. Estamos hablando de un máster, es un máster oficial, es una maestría oficial. Es importante que hay que tener un título universitario para poder cursar esta maestría. O sea, si es alguien que no tiene título universitario, se complica. ¿Por qué debería ser cualquiera de los profesionales que está conectado ahora, por qué debería ser una de estas 2 maestrías, Jenny? Yo creo que le hablas a una enamorada del patrimonio, ¿no? Y yo creo que lo que nos une es precisamente esto, ¿no? Nos une la cultura, nos une esta parte humana, esta vocación, este cariño por nuestra historia, por nuestras raíces. Yo creo que es eso, ¿no? Es el amor por lo que hacemos, por nuestra profesión, y sencillamente también es por pensar en el futuro, ¿no? ¿Qué estamos dejando, ¿no? Que pasar ese testigo, ¿no? De otra manera, pensando en que nosotros nos vamos y que esto se queda y que las generaciones futuras tienen que disfrutar de ello, ¿no? Que no es nuestro, es de todos, ¿no?
Jenny, muchísimas gracias. Y a ver, para ti que nos estás viendo, te doy una idea. Una de las cosas que decía recién Jenny, pero también lo mencionaba Jorge, al final cuando hablamos de ese trabajo colaborativo entre sector público y sector privado, una de las tareas de un especialista en gestión, ¿sí? Un especialista en gestión del patrimonio cultural y natural es salir a buscar fondos. Así que, ¿por qué no pensar en viajar por el mundo y conseguir recursos que hay mucho interés del mundo en invertir en el Perú justamente en estas áreas? Hay fondos alemanes, hay fondos canadienses, hay fondos de los Estados Unidos que tienen mucho interés en invertir en desarrollos en el Perú justamente para rescatar. ¿Saben por qué? Porque ahí está parte de nuestra historia, de lo que somos. O sea, venimos de ahí, unos vendrán de Europa, otros son más originarios de Latinoamérica, pero es que venimos de ahí. Es la historia de nuestra especie, del Homo sapiens, de cómo nos hemos ido desarrollando. Les quiero agradecer a los tres. Jorge Muñoz, exalcalde de Lima, gracias. Gracias por estar en este foro. Muchas gracias también. Bueno, también a Jenny Pérez Marrero, muchísimas gracias por estos minutos aquí compartiendo con nosotros en el Foro UNIR. Gracias a vosotros por invitarme. Y Cecilia Bernuy, especialista en patrimonio cultural, gerente de la Fundación Cultural del Banco de la Nación. Gracias por habernos acompañado en este espacio. Encantada, e invitarlos a que la cultura sí es un espacio que tiene la capacidad de transformar e incluir a más personas. Muy bien, y antes de terminar con todos, los quiero invitar a algo muy breve. En primer lugar, cuando te desconectes te va a aparecer una encuesta muy cortita, son 10 segundos. Te pido que, si te ha parecido interesante el foro, si te ha parecido interesantes los temas, si te ha gustado escuchar a los especialistas que hemos tenido hoy, por favor, danos una calificación para seguir trabajando y desarrollando este tipo de eventos. Y ahora te invito a que veas un momento muy emotivo. Vas a escuchar también a mucha gente, vas a escuchar también a gente del Perú que pasa por UNIR, que se forma y cómo se vive un acto de graduación. No te pierdas este momento que es muy emotivo y con el que cerramos este foro. Muchas gracias a todos. Les recuerdo, contesten la encuesta. Allí tienes el enlace si te interesa, 60% de descuento en la maestría. Nos encontramos muy pronto en otro foro UNIR. Gracias. Es mucha dedicación estudiar, pero bueno, la UNIR lo facilita y poder estudiar a distancia pues mejora este momento, ¿no? del tránsito de estudiar para luego ser lo que quieres ser. Nos estamos conociendo como muchos compañeros a la vez y es como una sensación muy extraña, es como algo virtual que se convierte en real, ¿no? Y entonces una felicidad enorme por los estudios, el esfuerzo y luego cómo no, por ese compañerismo que hemos estado haciendo durante 4 años. Un final que esperas con ansia después de todo el esfuerzo, el trabajo, el estudio, que al final tiene una recompensa y que mejor que celebrarlo todos juntos, ¿no? Es un premio a un sacrificio muy fuerte, son 4 años estudiando, he conocido a gente muy maravillosa. Y la verdad que le agradezco a mi familia, a mi marido, por todo el apoyo que me dieron, el aguante que me hicieron, de mis padres también, a mi papá que no lo tengo, a mi mamá que está en Argentina, y bueno, y de todos, de la verdad que de todos, de mis hijas, que gracias a todos ellos pude lograrlo en realidad. Me acordaba de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, que han sacrificado tantas horas de estudio, ¿no? Que quizás no les he podido dar tanto tiempo por estar dándole a la maestría, ¿no? La verdad es que después de 4 años estudiando y haciendo mucho esfuerzo, me siento muy contenta y la verdad muy orgullosa de todo el esfuerzo que hemos estado haciendo este tiempo. Cuando estás aquí te desborda la cantidad de gente, todo lo que han preparado, te desborda todo lo que tú te has imaginado.